Bienvenidos al Atlas de las Finanzas, el espacio donde desmenuzaremos los temas económicos más importantes del país y del mundo. Yo soy Diana Novoa. Y yo soy Valentina Rodríguez. Hoy analizaremos la actualización trimestral del reporte de estabilidad financiera del Banco de la República correspondiente a septiembre del 2025. Así es, Diana, y en este episodio vamos a contarles cómo está el sistema financiero colombiano, cuáles son sus principales riesgos y qué proyecciones hace el Banco de la República para los primeros meses. Y lo haremos con nuestra mirada como estudiantes de comercio internacional para entender no solo lo financiero, sino también cómo esto puede implicar en el comercio, las empresas y las decisiones de inversión. Durante el segundo trimestre del 2025, la economía colombiana mostró un mayor dinamismo. El consumo privado siguió creciendo y el empleo se comportó bien. Además, la inflación continuó bajando, gracias a una política monetaria que busca llevarla hacia la meta del 3%. Sí, y eso se nota en la gente. Las familias volvieron a consumir más, las empresas están invirtiendo un poquito más y el crédito volvió a tomar impulso. Los establecimientos financieros, o establecimientos de créditos, como los llama el reporte, empezaron a registrar el crecimiento real positivo desde mayo. También mejoraron los indicadores de morosidad, lo que significa que menos gente está dejando de pagar sus créditos. Esto es una buena señal para los bancos y la economía en general. Pero no todo son buenas noticias. El informe advierte que existen vulnerabilidades que podrían afectar esta recuperación. Entre ellas se destaca el deterioro de la situación fiscal local, el aumento del riesgo de mercado y los conflictos comerciales y geopolíticos internacionales. 3 temas bien distintos, pero todos conectados entre sí. Vamos a desmenuzarlos. Comencemos con el primero. El panorama fiscal del país sigue siendo complicado. El déficit proyectado para el 2025 pasó del 5,1% al 7,1% del PIB. Esto quiere decir que el gobierno está gastando mucho más de lo que está recibiendo. Y lo que se espera para el 2026 no es distinto en el proyecto de presupuesto para el próximo año. El déficit proyectado es de 6,2%, presentándonos una disminución, pero sigue siendo preocupante. Y como el gobierno no tiene suficiente dinero, se endeuda más. Por eso se activó una cláusula de escape de la regla fiscal, lo que le da permiso de endeudarse durante 3 años. Pero, claro, esto también aumenta la preocupación en los inversionistas. Sí, y esa preocupación se tradujo a una rebaja de la calificación de la deuda soberana por parte de Moody's y SIP. Esto quiere decir que el país perdió el grado de inversión en sus títulos de deuda pública local, también conocidos como los TES, lo cual es grave, porque es como si el país le bajara la calificación crediticia y ahora los préstamos que pidan le salen más caros. Así es, Valentina, y ahí entra en juego la famosa prima de riesgo, que subió bastante. Esto significa que ahora los inversionistas piden una mayor compensación para prestarle plata a Colombia, al país y sus agentes económicos como el gobierno, los empresarios y los ciudadanos en general. En otras palabras, los bonos de gobiernos, los TES, deben ofrecer intereses más altos para atraer compradores y eso aumenta el costo de la deuda pública. El informe también advierte que al emitir más TES a corto plazo, el gobierno se expone a un mayor riesgo de refinanciamiento, porque deberá renovar deuda más seguido y posiblemente a tasas más costosas. Es como si uno pidiera un préstamo a 3 meses y tuviera que renovarlo todo el tiempo. Exacto, y eso deja al país más vulnerable si cambian las condiciones del mercado. Ahora pasamos al segundo riesgo, el incremento en la exposición al riesgo de mercado, ya que después de perder el grado de inversión, muchos inversionistas extranjeros vendieron sus TES en junio y julio. Y quienes compraron estos títulos fueron principalmente los bancos colombianos. De hecho, se convirtieron en los segundos mayores tenedores de TES. Eso suena muy bien porque los bancos apoyan al gobierno, pero también los hace más vulnerables. Si el valor de los TES cae, por ejemplo, porque suben las tasas de interés, el valor de sus inversionistas se reduce. Y ahí es donde entra el riesgo de mercado.
Si cambia el precio de los activos que los bancos tienen, como los TES, pueden perder el valor. Exacto. Y además pensemos en esto, desde la perspectiva del comercio internacional. Si los bancos se ven más expuestos a pérdidas, podrían restringir el crédito a las empresas. Eso afectaría a los exportadores y a los importadores, que dependen de líneas de financiamiento para sus operaciones. Muy cierto. Y ojo, porque en el reporte también se menciona que, aunque los bancos estén aumentando sus inversiones en TES, los créditos siguen siendo el principal activo dentro de su balance. O sea, siguen presentando, no se han financiarizado del todo los desembolsos de crédito en consumo de vivienda y microcrédito, están creciendo con tasas reales positivas. Esto da un poco de tranquilidad porque significa que los bancos están cumpliendo su papel de mover la economía, no solo invertir en la deuda pública. Sí, pero es un equilibrio muy fino. Si el valor de los TES baja o las tasas cambian drásticamente, esa estabilidad podría afectarse. Y ahí el sistema financiero se vuelve más sensible a lo que pase tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Ahora hablemos del tercer riesgo, los conflictos comerciales y geopolíticos. Este tema nos toca más directamente como estudiantes de comercio internacional. Total, Diana. Resulta que Estados Unidos aumentó algunos aranceles a las exportaciones colombianas, aplicando una tarifa general del 10%. No suena tan alto, pero puede tener efectos importantes dependiendo del sector. Por ejemplo, para empresas que exportan manufactura o textiles, un 10% puede reducir su competitividad frente a los países que no tienen estos aranceles. Aunque el informe dice que Colombia ha demostrado resiliencia, porque muchas empresas se han adaptado y han aprovechado ventajas en sectores no gravados, la realidad es otra. Sí, porque el problema real es la incertidumbre. Si mañana Estados Unidos decide subir los aranceles o expandirlos a otros productos, nuestras exportaciones podrían caer, afectando el empleo, la producción y, claro, los ingresos de las empresas. Y si las empresas venden menos, también se complica su capacidad para pagar los créditos. Eso se traduce a un riesgo financiero para los bancos. Además, los conflictos internacionales, como los que siguen activos en Europa o Medio Oriente, afectan los precios globales del petróleo y los alimentos y Además, los conflictos internacionales, como los que siguen activos en Europa o Medio Oriente, Además, los conflictos internacionales como los que siguen activos en Europa o Medio Oriente afectan los precios globales del petróleo, los alimentos y las materias primas. Y eso repercute en el comercio colombiano, encarece las importaciones o cambia la deuda externa. Todo termina conectado. Por eso, entender los conflictos geopolíticos no es solo cosa de políticos o militares, sino también de economistas, profesionales de comercio internacional, contadores, administradores y demás disciplinas. Ahora sí, pasemos a los datos. El reporte cierra con una tabla de indicadores que nos ayuda a entender cómo va el sistema financiero en cifras. Cierto, la cartera total creció un poquito, pasó del menos 0.94% a un 0.02% real. Eso es en el segundo trimestre de este año. No es un salto enorme, pero pues al menos ya estemos en terreno positivo. La cartera de vivienda fue la más dinámica, con un 5.11% de crecimiento. Eso demuestra que el sector inmobiliario se sigue moviendo, lo que impulsa la construcción y el empleo. También la cartera de microcrédito creció cerca del 4%. Esto es súper importante porque muestra que los pequeños negocios y emprendedores están accediendo a más crédito. Y la morosidad total bajó al 5.19% al 4.97%, lo que significa que los colombianos están pagando mejor sus deudas. Además, la rentabilidad del sistema, el ROA, siguió subiendo en 1.07%. Y los niveles de solvencia y liquidez siguen por encima de los mínimos establecidos. Eso da un panorama de estabilidad, aunque con un paréntesis de preocupación. El sistema financiero colombiano está fuerte, pero muy expuesto a factores externos, como los aranceles, las tasas de interés o la deuda pública.
Es como si la economía colombiana estuviera caminando bien, pero sobre un piso que puede moverse si hay un temblor internacional. Exactamente. En resumen, el reporte del Banco de la República refleja una economía que se está recuperando, pero con desafíos importantes. El déficit fiscal, la alta exposición a test y la incertidumbre global. Sí, es un equilibrio delicado entre crecimiento y riesgo de aquí a fin de año. Será clave cómo evolucione la deuda pública, los aranceles internacionales y la política monetaria. Y nosotros seguiremos atentos para contárselos aquí en el Atlas de las Finanzas. Muchas gracias por acompañarnos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio. Hasta la próxima.